El día que debía elegir un marido bestia, mi madre me señaló una serpiente, pero no me atreví a casarme con ella, pues esa serpiente agotaría mis raíces espirituales y me partiría la columna vertebral para prolongar la vida de mi hermana mayor. Solo deseaba sobrevivir, así que elegí un cuervo moribundo. Más tarde esa serpiente irrumpió en mi mansión como una criatura enloquecida. Arben, sé que me amas, confía en mí, no tuve elección. ¿Podemos empezar de nuevo? Antes de que pudiera hablar, sus ojos de serpiente quedaron ciegos a picotazos. ¿Cómo te atreves a mirar con lascivia a mi esposa? Has perdido estos ojos, Violeta, vamos con esa pequeña pitón, nada mal, todo un partido para nuestra hermanita. La voz de mi madre resonó, acompañada de la mirada condescendiente de mi hermanastra. Me temblaban las piernas mientras luchaba contra el impulso de salir corriendo, mirando a la serpiente del tamaño de un pulgar. Evander, los orcos poseen una fuerza inmensa, y los humanos solo pueden hacer pactos con ellos antes de su transformación. Solo la sangre de su esposa unida puede domar su poder salvaje y guiarlos a través de la metamorfosis. Por lo tanto, un orco solo puede unirse con una esposa en su vida. Cuando mi madre me pidió que eligiera a la serpiente, aunque temía sus frías escamas, ver su lamentable fragilidad me hizo apretar los dientes y sellar el pacto. En el peor de los casos, no me mataría, ¿verdad? Claramente me equivoqué. Me esforcé al máximo para obsequiarle todo lo mejor, transformándolo de una simple serpiente en un dragón negro de inundación, pero esta ingrata serpiente llevaba mucho tiempo deseando a mi hermana, mientras ella yacía allí con sus meridianos destrozados. Evander puso su mirada en su propia esposa Arben, sus linajes están entrelazados, solo así podemos reconstruir las raíces espirituales de tu hermana, tu columna vertebral divina se convertirá en su látigo guardián, protegiéndola por la eternidad. Un alma orgullosa como la suya nunca podría aceptar convertirse, te he dado el abrazo del olvido, solo duerme ahora, mi amor, ten la seguridad, siempre serás mi esposa, está mintiendo cuando un rayo recorrió mis venas mientras arrancaba mi raíz espiritual, sentí como si todo mi ser estuviera siendo destrozado, la extracción de mi columna vertebral espiritual fue aún peor, la agonía de los huesos separándose de la carne debería haberme matado, sin embargo, el tormento seguía reviviéndome, pero no importaba cuán desesperadamente suplicara misericordia, sus ojos permanecían despiadados, detrás de Evander estaba mi hermana mayor, su rostro radiante con una sonrisa, no podía entender por qué los dos más cercanos a mí deseaban mi muerte. Ahora ya no me importa entender, la providencia me concedió una segunda oportunidad, solo quiero vivir bien, bajo ninguna circunstancia debería esta serpiente será elegida, sin un marido hombre bestia. Los humanos en este continente se reducen a meros recipientes de reproducción, debo elegir a este hombre bestia como mi compañero también. Madre se giró para mirarme fijamente cuando permanecí en silencio. Arben, esta serpiente te queda perfecta. Negué con la cabeza, escaneando los ojos ansiosos de la bestia en busca de alguna criatura pequeña que pudiera manejar, así como así, una raya negra se estrelló en mi visión. Madre, ese cuervo parece prometedor, lo elijo, es realmente lamentable, las plumas del ave están todas hinchadas. Yaciendo allí completamente apático, luciendo como si estuviera a las puertas de la muerte. Arben, porque no puedes ser alguna vez tan confiable como tu hermana. Aunque las palabras de madre sonaban severas, sus ojos traicionaron un destello de alivio. Justo cuando estaba a punto de hablar, mi hermana mayor interrumpió, ya que a la hermana pequeña le gusta tanto, ¿por qué no dejar que se salga con la suya? Madre nunca contradice las palabras de la hermana mayor, la mitad del trabajo está hecho. La otra mitad está con ese cuervo. Corrí hacia el cuervo, saqué mi daga para cortarme la palma, luego rápidamente ofrecí mi mano sangrante hacia ella. Para mi sorpresa, el cuervo ladeó la cabeza, podría haber jurado que vi desdén en esos pequeños ojos brillantes. Nunca esperé que un cuervo moribundo fuera quisquilloso, que absolutamente mortificante, hermanita, incluso un pájaro tonto te encuentra repulsiva. Apretando los dientes, profundicé el corte en mi mano y me incliné más cerca. Hermano cuervo, ten la seguridad, si mueres nunca me volveré a casar, no hay salida ya que el texto proporcionado está vacío o contiene solo un carácter no imprimible, ya sea el olor de mi sangre o mis palabras. El cuervo finalmente giró la cabeza, al instante siguiente su pico se lanzó directamente entre mis cejas, porque este pájaro juega con sus propias reglas. Un destello dorado estalló cuando el cuervo se transformó en un huevo que flotaba en mis brazos, mientras una voz susurraba en mi oído, soy Stellan. Por decreto del cielo, Arben y yo nos casamos este día, mi esposo se convirtió en un huevo, yo también soy una viuda o no. 3,3 días después, me enviaron de vuelta al clan cuervo agarrando ese huevo de marido bestia, en el momento en
que entramos en su territorio, las mujeres de la tribu Cuervo me arrastraron para bañarme, me vistieron de rojo nupcial y me cubrieron la cara con un velo. La suave voz me devolvió a la realidad, en realidad me había casado con un huevo atado con una cinta. Perdóname por estar en este estado, negué con la cabeza, la viudez era todo lo que siempre había querido, por no hablar de esta boda absurda, pero aquí estábamos, mientras cuide este huevo y me comporte bien, ya sea que este huevo eclosione o no, ya sea que el clan Cuervo decaiga o prospere, siempre estaré bajo su protección. Pasé mis dedos sobre la seda carmesí junto a la cama, aunque los cuervos prefieren el gris, cubrieron mis aposentos con el escarlata preferido por los humanos. El propio cacique entregó 2 cofres de dote siguiendo las costumbres humanas, llenos hasta el borde con semillas de hierbas medicinales que adoro. El clan Cuervo, débil en destreza marcial, habita en reclusión, su don de prever la desgracia solo profundiza el desdén de otras tribus, pero cuando los problemas atacan, seguirán siendo los primeros en cargar hacia adelante. Es por eso que ardo de urgencia por actuar, mi señor, desde que conocí al líder del clan hoy. Las visiones no paran de destellar ante mis ojos, animales arrasando por el bosque oscuro, miasma verde negruzco filtrándose más allá del bosque para cubrir la tierra. El huevo que había estado inmóvil en la almohada levitó de repente. Dando 2 vueltas a mi alrededor, vi solemnidad en un huevo de todas las cosas. Solo cuando el huevo se detuvo continué con los dientes apretados, sin refuerzos que llegaran. Nuestro jefe que se dirigía al bosque fue pisoteado por bestias, nuestros miembros del clan destrozados en el campo de batalla. Así comenzó el declive de la tribu Cuervo. Después de lo que pareció una eternidad, el huevo flotó ante mí y rozó mi frente. No temas, Arben, te tengo, porque era escéptico sobre la promesa de un huevo, pero afortunadamente pudo comunicarse con el líder del clan. Al día siguiente el líder del clan envió cartas a varias tribus importantes y envié exploradores para investigar el bosque, así que me mantuve ocupado, plantando cada centímetro de nuestra tierra asignada con hierbas medicinales, convirtiendo el estudio adyacente en mi laboratorio de alquimia y produciendo pociones con nuestros ingredientes disponibles. Mientras tanto, les pedí a los miembros de la tribu Cuervo que le entregaran un mensaje a mi abuelo entre los tritones en el mar, pero nunca esperé que los tritones enviaran enviados con innumerables tesoros de las profundidades del océano en solo 3 días. Arben, soy tu tío Qian. Mis ojos traicionaron la alegría que ya no podía ocultar. En mi vida pasada conocí a este tío en el campo de batalla. Él era el heredero aparente de los tritones. El clan de la serpiente y los tritones siempre han sido enemigos jurados, y Vander me prohibió estrictamente tener cualquier contacto con los tritones y debido al pasado de mi madre, siempre me mantuve alejado de ellos. Mi tío intentó varias veces acercarse a mí, pero lo evité deliberadamente. Los tritones se especializan en las artes curativas. Sus cuerpos son frágiles por naturaleza, pero mi tío insistió en ir al campo de batalla para curar a los hombres bestia heridos. Al final murió salvándome corneado por una manada de ciervos frenéticos. Sus últimas palabras me dijeron que no mirara, que corriera, todavía tratando de evitarme el horror. Afortunadamente nada de eso ha sucedido todavía. La tribu de los cuervos trató al grupo de mi tío con la mayor cortesía, incluso preparando comida según las preferencias de las sirenas. Sosteniendo el huevo me acerqué a Qian y realicé el saludo de sirena más alto. Tío, por favor, ayúdame. 5. Aunque llevo la línea de sangre de los tritones, los humanos por naturaleza no pueden curar a otros. Tal vez fue mi vocación innata curar a los enfermos. Solo descubrí mi talento para la alquimia después del matrimonio. Llevé a mi tío a mi taller de alquimia, contando mi sueño mientras acunaba ese huevo de marido bestia todo el tiempo. Después de examinar mis elixires y escuchar mi relato, la comprensión amaneció en los ojos de mi tío. Ojos, Arben, tu tío seguirá tu ejemplo. Aquí está la medicina que me pediste que trajera. Asentí y acepté el botiquín. Desde el momento en que elegí este huevo y revelé el futuro, mi destino volvió a mis propias manos. En cuanto a cómo se desarrolla este camino, esa es mi decisión. Ten la seguridad, tío, el clan de mi esposo me trata con gran amabilidad y esperamos que nuestras 2 familias puedan apoyarse mutuamente cuando estén en el extranjero. La mirada del tío Qian no solo mostraba afecto cuando me miraba, sino lo que parecía un nuevo orgullo. El huevo que estaba acunando de repente se movió y alzó el vuelo, entregando un talismán a mi tío con sorprendente determinación. Después de que mi tío empacara las diversas píldoras medicinales que había preparado recientemente, comencé mi investigación aislada sobre nuevos elixires. 5 días después, sentí que mi brebaje alquímico finalmente había tenido éxito. Sostuve la píldora ante Stellan, instándolo a absorber la esencia.
Inmediatamente esta es una píldora de nutrición espiritual, con su poder, finalmente podrías atravesar tu incubación, estas raras píldoras podría acelerar tu transformación en forma humana, una salvaguardia invaluable una vez que emerjas. Observé cómo Stellan absorbía la poción, presenciando la energía espiritual circundante surgir salvajemente en el huevo, un proceso que duró 1 hora completa, desafortunadamente, nunca se transformó en forma humana, en cambio, apareció una grieta en la parte superior del huevo. Casi me pierdo el banquete de cumpleaños de madre. 6. La hermana mayor miró los cofres preparados por el jefe Wu con abierto desdén, pero cuando su mirada cayó sobre el huevo en mis brazos, se retorció en burla. Vaya, qué ocupada se ha vuelto nuestra querida hermana, demasiado ocupada como para siquiera pensar en el banquete de cumpleaños de madre, aunque no puedo culparte, cualquiera que mime un huevo día y noche se distraería, quién sabe cuándo podría pudrirse. Fingiendo una comprensión repentina, señaló el huevo. Oh querido, no me hagas caso, hermana, mi lengua se me adelanta a veces, aunque ese huevo parece roto. Sonreí. Si mi hermana mayor sabe que sus palabras son inapropiadas, ¿por qué decirlas? ¿No les parecería risible a los invitados este espectáculo? Mi hermana miró a su alrededor y al ver las expresiones ambiguas en los rostros de todos, inmediatamente levantó la mano para golpearme. Arben, eres tan despreciable como tu padre. Zas. Bloqueé su mano, pero el huevo que sostenía voló y se estrelló contra su cara. Los labios de la hermana mayor sangraban y su cara se hinchaba grotescamente. Qué vista tan encantadora, y Vander se apresuró a curar sus heridas. Aunque su poder era menos de 1/3 de la fuerza de su encarnación anterior. Oh querido, no te preocupes por la hermana de mi esposo, simplemente no puede soportar a las personas que carecen de buenos modales. Furiosa pero impotente, la hermana mayor se atrevió a descargar su ira en mí, pero no en el orco, incluso si solo era un huevo, dejándola sin otra opción que soportar. Solo después de entrar al salón principal escuché las venenosas amenazas de mi hermana con los dientes apretados. Arben, te haré pagar el doble por la humillación de hoy. Le sonreí dulcemente a mi hermana. Esta no era la primera vez que escuchaba tales palabras, incluso si me arrastraba a sus pies, nunca me dejaría salir del apuro. Si ese es el caso, ¿por qué someterse a este tormento? 7. El banquete de cumpleaños de la madre estaba esencialmente allanando el camino para la hermana mayor, que tomó a un esposo bestia para heredar todo. En cuanto a mí, ahora solo soy la forastera casada. Después de presentarle mis regalos a la madre, llevé el huevo y regresé al clan antes de lo previsto. Después de regresar, le supliqué al jefe que me asignara instructores para aprender defensa personal y las técnicas de reconocimiento únicas del clan Cuervo, explicando mi deseo de protegerme a mí y a mi esposo. Esperaba que el jefe tuviera reservas, pero para mi sorpresa, estaba completamente encantado. Arben, eres la estrella de la suerte de nuestro clan, cualquier habilidad que desees aprender, haremos los arreglos. El jefe demostró ser más considerado que me lo había imaginado, me colocó entre los novatos del clan Cuervo, algunos en forma de bestia, otros humanoide, todos notablemente concentrados durante el entrenamiento. Aprenderemos juntos cómo navegar por los bosques, encontrar fuentes de agua, evitar animales grandes y mantenernos alejados de los pantanos. Eventualmente incluso hubo cosas como adivinación y adivinación. Estas eran habilidades que nunca había aprendido antes, pero resultaron cruciales para la supervivencia en este continente. Además de recordarme que comiera a tiempo, Stellan pasaba todos los días entrenando con todas sus fuerzas, esforzándose por eclosionar lo antes posible. Por las noches, me guiaba sobre dónde comenzar para un dominio más rápido. Quién sabe lo formidable que era antes de su lesión. No es de extrañar que el cacique lo tenga en tan alta estima. En cuanto a Olden, el heredero aparente del clan Wu, estaba en esa edad traviesa, impaciente con tales estudios. Sintió curiosidad al ver mi diligencia diaria y de hecho inició conversaciones conmigo, y así, gradualmente nos conocimos. Mi tío ocasionalmente enviaba cartas y hierbas medicinales, y una vez incluso entregó un medio de almacenamiento raro. Guardé todas las píldoras refinadas dentro del anillo. Desafortunadamente, el huevo de Stellan no se pudo colocar dentro. Pensé que teníamos mucho tiempo hasta que el jefe envió mensajeros, ordenándonos refugiarnos en el altar de la tribu Cuervo e instruyendo a Olden para que nos protegiera a mí y al huevo del esposo bestia a toda costa. Mientras tanto, la mitad de los hombres bestia de la tribu fueron desplegados en las afueras del bosque oscuro. En ese momento supe que el jefe me creía. Debió haber descubierto algo, pero no pudo cambiarlo. El caos en el bosque oscuro parece inevitable ahora. 8. Cuando la noticia se extendió por todo el continente y todos los guerreros orcos se reunieron en el bosque oscuro, Baielit llevó a Evander al clan Cuervo para encontrarme.
pero al enterarse por mis parientes de que había enfermado y estaba postrado en cama, Violet todavía insistió en verme, incluso exigiendo llevarme lejos. Fue Holden quien cuestionó por qué el próximo líder humano no se dirigía a la Darkwood. Solo entonces Violet se fue con su gente, visiblemente inquieta. El jefe de la tribu Cuervo emitió un decreto de vida o muerte para protegernos a Stellan y a mí a toda costa. No tuve más remedio que convencer a Holden de que nos dejara ir. Cuando el mensaje de Holden me llegó, ya estaba llevando a Stellan cerca del borde del Darkwood. Una vaga comprensión me invadió, pero no había tiempo para pensar en ello. El miasma había comenzado a filtrarse hacia afuera para entonces. Aunque la magia combinada de los orcos contenía la mayor parte detrás de su barrera, aún se filtraban zarcillos. Este miasma, la barrera no aguantará mucho más. Es una catástrofe para todo el continente. No quería ser una carga para nadie, ni llevar a Stellan conmigo, así que lo discutí con él. Había dividido mi sangre en porciones mensuales, una ternera por día debería ser suficiente. El bosque está lleno de peligros, si no logro protegerte y el huevo se rompe, todo estará perdido. No importa cuánto intenté razonar con él, insistió en venir conmigo. Arben, eres mi esposa, aunque solo sea un huevo, te protegeré. Además, la sangre fresca extraída prematuramente es inútil de todos modos. Si no regresas, mi cadáver probablemente se pudrirá antes de eso. Esa línea me hizo ceder. No podía permitirme correr el riesgo. Ahora parece que no estoy tan ansiosa por convertirme en viuda después de todo. Justo cuando dejamos el territorio de la tribu Wu, nos encontramos con mi tío que vino a buscarme. Sabía que no podrías resistirte como líder del clan, es indignante que me prohibieran ir a la batalla. Al verme impasible, recurrió a hacerse el triste ante mí. Tío, solo puedo sentirme a gusto cuando estoy contigo. Esas palabras me hicieron ceder de nuevo, así que partí llevando solo un huevo y un pez. 9. El mapa mostraba que apenas eran 100 metros, pero no pudimos encontrar la salida. Para la tercera vez que dimos la vuelta, estaba completamente exhausto. Temo que algo del bosque oscuro haya escapado. Y justo nos topamos con él. Stellan había hecho un progreso notable en su cultivo recientemente, ahora capaz de comunicarse. El huevo solitario estaba hurgando en la hierba, sentado con las piernas cruzadas en el suelo. Vigilaba nuestro entorno mientras discutía con los otros dos, quizás perturbado por los movimientos de Stellan. Un conejo gris de medio metro de altura surgió de la maleza. Su enorme cuerpo era lo suficientemente sorprendente, pero sus ojos tenían ilusiones cromáticas. Arremolinadas, estas son solo la primera ola de criaturas en el bosque oscuro, las más débiles pero más persistentes, liebres delirantes, depredadores carnívoros que atraen a las víctimas cambiando de forma a animales familiares antes de atacar. Es exactamente por eso que debo ir. Solo los humanos son inmunes a sus ilusiones, pero ¿cómo podrían los hombres bestia traer a sus esposas humanas a los campos de batalla destinados a protegerlos? Tío, no mires, Valle, cierra los ojos, Stellan, y grité simultáneamente, pero ya era demasiado tarde. Mi tío ya había caído bajo su hechizo. Caminando sin pensar hacia el conejo, levanté mi garrote y lo dejé inconsciente. Fingí estar atrapado, avanzando lentamente hacia el conejo mientras Stellan se movía como un fantasma detrás de él. En el momento en que estuve a distancia de ataque, balanceé la espada de mi espalda con toda mi fuerza. Me confundió con una presa. Poco sabía que los cazadores más letales a menudo vienen disfrazados de presa. Con Stellan cubriendo su retirada, mi golpe aterrizó certero, pero mi agarre en la empuñadura temblaba incontrolablemente. Esta era la primera vez que hacía el acto yo mismo. Me dije a mí mismo que debía aprender a defenderme con armas. De ahora en adelante ya no seré ese humano débil que se esconde detrás de los orcos, ni un objeto que otros reclamen. Nadie decide mi destino. Apretando los dientes, me obligué a dar varios golpes más hasta que se desplomó inmóvil en el suelo. Arben, ¿estamos bien? El conejo está sin aire, jadeando por respirar. Me esforcé por ver la escena frente a mí. El campamento orco estaba a solo 10 metros más adelante. Resulta que a veces el éxito pende de la nada. Y lo más fino, Stellan, lo hice. Arben, fuiste tú quien nos protegió. 10. Cuando llegamos al campamento lo encontramos completamente rodeado de conejos de ilusión. No me extraña que nadie viniera a buscarnos a pesar de vagar cerca durante tanto tiempo. Los conejos simplemente me enseñaron los dientes desde la distancia, demasiado intimidados para acercarse con tantos orcos alrededor. Stellan despertó a mi tío arrojándole cáscaras de huevo, lo que lo llevó a despertar a los tritones primero. Antes de alertar a los otros orcos, rápidamente administré el antídoto al cacique y a los demás. Cuando recuperaron la conciencia, los conejos de ilusión sintieron el peligro e intentaron huir, pero ya era demasiado tarde.
Los hombres bestia unieron fuerzas y masacraron a docenas de conejos de ilusión. Con la crisis evitada, me desplomé en el suelo aliviado, solo entonces noté que mis palmas estaban en carne viva por agarrar la empuñadura de la espada. Stellan rodeó mis manos con ansiedad, pero no pude evitar sentirme extrañamente eufórico. La última vez, estos conejos ilusorios aniquilaron a la mitad de nuestros guerreros hombres bestia. Solo cuando el suelo se tiñó de rojo con sangre, algunos guerreros finalmente salieron de su trance. Cuando llegó la segunda oleada de ciervos, los orcos aún estaban debilitados y sus números habían disminuido drásticamente. ¿Cómo podrían resistirse? Al final fue Madre quien dirigió a nuestras fuerzas humanas para reforzarlos, evitando temporalmente el desastre. Pero con las grandes pérdidas de los orcos, no tuvieron ninguna posibilidad contra las bestias que emergieron después. En cuanto a por qué Madre retrasó los refuerzos, simplemente quería que tanto los orcos como el bosque oscuro se desangraran mutuamente. Sin embargo, no consideraron que si los orcos caían, todo el continente enfrentaría la aniquilación. Para mí salvar a los orcos no es negociable, incluso si significa aplastar los planes de Madre. Contando los segundos en silencio, esparcí las hierbas preparadas con la gente común para rodear nuestro territorio orco. En menos de media varilla de incienso, los ciervos con astas salieron en estampida del bosque. Profundidades hacia la entrada, esta vez pude distinguir una pupila vertical que los impulsaba hacia adelante, esos ojos inquietantemente familiares. El ciervo cargó con la velocidad del rayo, pero se detuvo abruptamente cuando se encontró con el polvo que había esparcido. Aprovechando el momento, levanté mi gran espada y cargué contra el ciervo líder, cortando su cabeza limpiamente mientras su enorme cuerpo se estrellaba contra el suelo. Mi corazón latía salvajemente, pero el miedo me había abandonado porque sabía que Stellan protegía mis puntos vulnerables desde atrás, e innumerables hombres bestia lucharon hombro con hombro conmigo. ¿Qué estás esperando? Muévete, rugí sacando a los orcos de su aturdimiento. El polvo mantuvo a raya a los ciervos mientras los orcos rápidamente le cogieron el truco. Esta vez, logré proteger a mi tío también, justo cuando la multitud estaba a punto de vitorear. Una enorme serpiente azul negruzca llegó volando, llevando a mi hermana empuñando un látigo como una diosa de la guerra. Tiene un extraño parecido con las antiguas ilustraciones de bestias transmitidas a través de la tradición orca. Es una lástima que no quede escenario para su actuación aquí. No hay salida ya que el texto proporcionado está vacío o contiene solo un carácter no imprimible. Después de todo, el último ciervo cornudo había sido asesinado, con solo unos pocos orcos sufriendo heridas leves. Viendo su expresión atónita, fruncí los labios y bajé la cabeza para acunar el huevo. Apenas pude contener mi risa. Esto era completamente ridículo. 11. La sincronización de la madre y la hermana mayor fue impecable. No pude quitarme la sospecha de que habían estado al acecho cerca todo el tiempo. Al no ver oportunidad de intervenir, Bayelit pateó brutalmente la cabeza de la serpiente. Claramente capté un destello de irritación en esas pupilas rasgadas. Ya se están peleando. Más rápido de lo que esperaba. Después de buscar alrededor, Bayelit todavía me vio. ¿Por qué estás aquí? Fui al clan del cuervo para traerte a casa, pero viniste aquí en su lugar. Arruinaste mis planes otra vez. Cuando Bayelit notó a mi tío parado a mi lado, su furia se volvió imposible de ocultar. ¿Sigues con esos tritones? ¿Acaso existo ante tus ojos? El clan cuervo es débil. Crees que no pueden protegerte, así que recurres a los tritones, pero ¿de qué sirven? Solo son un montón de peces cantores. Asentí, tomando el té humeante de mi tío y bebiéndolo con cuidado. Al ver que no le respondí, se volvió aún más descarada. Cariño, debes cuidarte, no dejes que nadie te haga daño, o tu hermana tendrá el corazón roto. La expresión de su rostro ahora solo confirmó mis sospechas anteriores. Bayelit también ha renacido. Con una sonrisa, dejé la taza de té y le susurré al oído. Entonces dime, querida hermana, ¿por qué esa miserable serpiente a tu lado no ha evolucionado todavía en un dragón negro? Hermana, incluso tú debes estar preguntándote por qué nunca se convirtió en la serpiente negra. ¿Debería iluminarte? Los labios de Bayelit temblaron mientras se preparaba para hablar. Sin dudarlo, arrojé el té hirviendo a sus pies. Me niego, mientras pasaba rozándome. Ella, capté un destello de confusión en los ojos de Evander. No es que me preocupara en lo más mínimo. Con la mayor crisis de los hombres bestia ahora resuelta, ¿qué podría hacerme incluso si supiera que he reencarnado? 12. Las criaturas restantes son bastante fáciles de manejar, pero la hermana mayor está decidida a establecer su autoridad entre los hombres bestia. Cuando el lobo oscuro cargó, Bayelit fue la primera en encontrarlo, solo para darse cuenta de que la serpiente bajo sus pies ya no
Era el poderoso dragón negro de la inundación de Tú. En nuestra vida pasada, esa serpiente traicionera abandonó a su propia esposa para luchar junto a Bayelit. ¿Cuál fue su maldita excusa de nuevo, querida hermana? Eres demasiado delicada para luchar junto a Evander, solo lo detendrías. Arven, mantente oculta, iré por ti, pero nunca se detuvieron a considerar, con la fuerza, la agilidad y el poder divino de Evander severamente mermados. ¿Cómo podían creer que solo ellos dos podrían derrotar a una manada de lobos de las sombras? Esperé pacientemente mientras eran derrotados implacablemente, hasta que Bayelit fue enviada volando por el golpe del lobo alfa y la forma de serpiente de Evander quedó atrapada bajo las garras del lobo. Solo entonces desenvainé mi espada, señalando a los hombres bestia detrás de mí. Cuando finalmente me encargué de los lobos primigenios, encontré a Bayelit tirada sobre una roca, tosiendo sangre. Por lo que parecía, las heridas eran profundas. Señor, los meridianos de la joven ama están completamente cortados. Observé con fascinación morbosa, igual que la última vez cuando mi hermana, ansiosa por la gloria, tuvo sus meridianos destrozados por el golpe de un oso negro. La historia se repite. Porque nunca aprende simplemente porque cree que siempre hay una salida. Pero, ¿alguna vez ha considerado si su ruta de escape cumpliría? Fiel a su estilo, Bayelit no se derrumbó en sollozos histéricos. En cambio, sus ojos se fijaron en mí con un enfoque láser. Pero yo había estado luchando junto a la gente bestia todo el tiempo, con mi tío y el jefe del clan Cuervo a mi lado. Ella nunca tuvo un tiro claro hacia mí. 13. Después de 2 semanas de combate sin parar, Stellan y yo desarrollamos un trabajo en equipo perfecto. Nuestro dúo humano y huevo derribó bestias frenéticas con la misma eficacia que cualquier guerrero experimentado. Muchos hombres bestia me extendieron ramas de olivo después, solo para ser literalmente bloqueados por el sobreprotector Stellan. La grieta en la cáscara del huevo de Stellan seguía ensanchándose, posiblemente por absorber sangre animal, ahora teñida con un ligero tono azulado. Cuando consulté al jefe, él evadió con vagas garantías. Está bien mientras no haya molestias. Tal vez mi creciente estatus entre los hombres bestia inquietó a Bayelit. Sus discusiones con Evander se volvieron cada vez más violentas, requiriendo la intervención de otros, incluso a distancia. Los gritos enfurecidos de Bayelit perforaron el aire. Este es mi orco, no es asunto tuyo. Si no fuera tan inútil, no me habría lastimado. ¿Cuál es el punto de un orco que ni siquiera puede proteger a su propia esposa? Y todos ustedes son basura, sin nosotros los humanos. Ni siquiera podrían reproducirse. Sus palabras lograron ofender absolutamente a todos los presentes. El silencio de Evander hizo que los otros orcos perdieran toda voluntad de ayudarlo. No hay salida ya que el texto proporcionado está vacío o contiene solo un carácter no imprimible. Mientras decía esas palabras, Stellan voló a mis brazos con una expresión hosca. Arven, en realidad estoy un poco asustado. Tengo la sensación de que una vez que nazca, podría no ser yo mismo. No lo entendí bien, así que solo estudié las grietas en su caparazón cuidadosamente. Stellan siempre será Stellan, pase lo que pase. Se quedó en silencio. Bayelit no se contentaba con solo acosar a Evander, también seguía lanzándome comentarios sarcásticos, lo que volvía loco al líder del clan e incluso a mi tío, y Stellan estaba tan furioso que todo su huevo temblaba. Hermanita, incluso con mis meridianos destrozados, mi madre todavía me eligió como líder de la tribu humana. Mientras que tú solo sirves para ser una herramienta de reproducción para los orcos, será mejor que te escondas bien. Permanecí en silencio. Ella aún no sabía que madre ya se había acercado a mí y me había dado el sello del cacique humano. Esta vez, era a ella a quien madre había decidido abandonar. 14. Una noche mientras dejaba que mi sangre goteara sobre la cáscara del huevo, noté que algo extraño le sucedía al huevo. Arven, siento tanto calor, como si me estuvieran hirviendo vivo. Sus palabras me sobresaltaron. Cuando extendí la mano para tocar el huevo, el calor instantáneamente me ampollaba la mano. Inmediatamente busqué al cacique del clan Cuervo, pero se acarició la barba pensativamente por un largo rato antes de hablar. Arven, me temo que solo el charco de hielo en lo profundo del bosque puede ayudar a Stellan ahora. Asentí, sabiendo que había llegado el momento. Rápidamente le entregué toda la medicina preparada al cacique, luego predecí posibles amenazas animales futuras y también le di las contramedidas a mi tío. Con su posición actual en la comunidad de hombres bestia, estoy seguro de que esta batalla no será difícil para ellos. Después de completar todo, entré con calma en el bosque oscuro acunando el huevo, plenamente consciente de la mirada atenta de Bayelit. Aunque no se atrevió a acercarse imprudentemente, no importa, tengo todo el tiempo del mundo para jugar a su juego. Navegando por los métodos enseñados en mi clan, me dirigí hacia el sur, solo para encontrar que el camino se volvía cada vez más traicionero. Gracias al sobre de repelente de insectos que había preparado y la barrera de orbe de agua de mi tío,
la mayoría de las criaturas me dieron un amplio margen, lo que me permitió llegar a la piscina glacial. Vine aquí en primer lugar por Stellan, y en segundo lugar porque había muerto aquí antes. Las respuestas que busco se encuentran bajo estas aguas. La temperatura se desplomó después de que Stellan entró en la piscina congelada, sin que él pudiera susurrarme al oído como antes. Puse una pequeña tienda de campaña a su lado. 10 días después, el jefe del clan me envió un mensaje: un método para disipar el miasma está casi perfeccionado, y las agitadas criaturas del bosque se han calmado inexplicablemente. Sus ojos, recuperando su antigua gentileza, las feroces bestias se retiraron al unísono a las profundidades del bosque, lo que nos trajo una paz temporal. Por alguna razón, mis pensamientos se volvieron hacia Stellan. Estaba a punto de comprobarlo cuando me di cuenta de que mi huevo se había ido. Mi querida hermana Bayelit estaba de pie encima de la tienda con el huevo de mi marido bestia en las fauces de Evander, irradiando confianza sin rastro de miedo. Hermanita, este huevo tuyo no muestra signos de eclosión después de todo este tiempo. Tal vez deberíamos dejar que Evander lo consuma. El alimento podría ayudarlo a evolucionar en un dragón negro, entonces podría extraer convenientemente tus raíces espirituales para mí. La miré fríamente. Aunque la quería aquí, eso no significaba que la dejaría poner un dedo en mi huevo. Déjame adivinar, la única razón por la que tardaste tanto en venir, hermana, es porque no estaba segura de entrar al bosque. Si Evander realmente pudo devorar mi huevo, ¿por qué molestarse en amenazarme aquí? Me temo que este huevo podría quemarte la boca. En el momento en que terminé de hablar, la sonrisa de Bayelit se torció en rabia, abofeteó a Evander en el cara, enviando mi huevo rodando al suelo antes de que rodara hacia la piscina congelada. Desgraciado. Con tus raíces espirituales me convertiré en el líder más poderoso de la humanidad. Hasta el último orco se arrastrará bajo mis pies. Parecía ansiosa por una reacción aterrorizada, pero me negué a darle esa satisfacción. Negué con la cabeza. Lentamente. ¿Realmente crees que puedes soportar mis raíces espirituales? Aprovecha mi columna meridiana. Con esa patética excusa de serpiente a tu lado, mis palabras drenaron el color del rostro de Bayelit. Agarrando su látigo, le siseó a Evander. Mátala, la quiero muerta. Esta vez lo digo en serio. Un destello de vacilación cruzó los ojos de Evander mientras la serpiente se quedaba congelada. Aprovechando el momento, me abalancé sobre Bayelit con mi daga. Cada corte mordía profundo, pero evité cuidadosamente las heridas fatales. Para cuando Evander se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, su cola de serpiente me atacó, pero ya me había retirado al borde de la piscina congelada. Después de todo este entrenamiento, ¿de verdad creían que simplemente aguantaría su abuso sin hacer nada? Un hombre y una serpiente trabajando juntos, pero aún así tan estúpido. De pie en la orilla, vi a Bayelit desplomarse en el suelo, con la cara tan lastimada por mi mano que sus rasgos originales eran irreconocibles. Le corté los tendones de las manos y los pies, pero esos ojos y boca seguían tan venenosos como siempre. Evander, ¿cómo te atreves a desafiarme? Lo juraste por los cielos, juraste amarme solo a mí y hacer cualquier cosa que yo ordenara, matarla o enfrentar el castigo divino. Le sonreí. Hermana, ¿estás segura de que alguna vez te hizo tal juramento en esta vida? Sus expresiones congeladas me dijeron que había acertado. 15. Su vínculo no se parecía en nada a la conexión de su vida pasada. Bayelit ya reclamaba a Evander como suyo. Había dejado de complacer todos sus caprichos. Evander adoraba a Bayelit, pero la encontraba insuficiente para su diosa idealizada. Mi comentario anterior sobre su potencial para evolucionar en un dragón de inundación negro ya había sembrado discordia entre ellos. Evander volvió a su forma humana, pero sus pupilas rasgadas permanecieron, un signo revelador de su estado de debilidad. Arven, ¿cómo puedo convertirme en la serpiente negra? Evander, mátala y te convertirás en la serpiente negra. Bayelit, de rostro pálido, se apresuró a responder, solo para ser aplastada por la cola de serpiente de Evander mientras avanzaba hacia mí enroscándome ante él. Haré lo que sea por ti si eso significa convertirme en la serpiente negra. Estos ojos contenían el afecto más profundo que jamás había visto, pero también albergaban tormento. Clavé la daga con fuerza en su pecho. En tus sueños, aunque los sueños podrían venir más rápido. En el mismo instante, un rey golpeó a Evander. ¿Te atreves? Un par de manos agarraron mi cintura. Solo entonces me di cuenta de que era un joven con túnicas azules. Podría haber manejado esto yo mismo. Ya había golpeado su punto vital. Esos dos no eran una amenaza para mí. La mirada de Evander hacia Stellan pasó de la confusión al asombro antes de murmurar: el pájaro bermellón, una antigua bestia divina. Español. Detuve a Stellan de matarlos. A veces la muerte es la liberación más amable, mientras que aferrarse a la vida
Trae el sufrimiento más cruel. Envié un mensaje a madre para recuperar a Bayelit y Evander, mientras Stellan me llevaba al corazón del bosque oscuro, mientras la lava fundida se agitaba ante nosotros. Stellan me sostuvo en sus brazos, flanqueado por las otras 3 bestias sagradas con sus parejas. Soy el pájaro vermellón, detén tu mano, no sea que te derribe 1 o 10.000 veces más. 16. La crisis en el bosque oscuro se resolvió por los esfuerzos conjuntos de las 4 bestias divinas, y la paz regresó al continente de los hombres bestia. Al regresar al territorio humano, le devolví el sello de la humanidad a madre en presencia de Bayelit. Nunca quise ser jefe, solo quiero vivir mi propia vida. Bayelit hizo un berrinche en el lugar antes de que madre se la llevara. Antes de irse, me miró ferozmente. Dame una oportunidad más, esta vez definitivamente lo haré. ¿Qué diferencia habría en darle infinitas oportunidades? La última vez que absorbió mis raíces espirituales, solo para terminar autodestruyéndose. Hermana mayor, ¿no te has dado cuenta todavía? Siempre depositas tus esperanzas en los demás. Ella empezó el juego, yo lo terminé, donde incluso, al final, madre confinó a Bayelit a una remota cabaña de paja con Evander, donde estaban encerrados en una relación de amor-odio, supuestamente lanzándose maldiciones el uno al otro a diario. Madre decidió encontrar otro esposo bestia y producir un nuevo heredero, pero nada de eso me preocupa más. De alguna manera Evander logró liberarse, aferrándose a mi dobladillo mientras rogaba perdón. Arven, sé que me amas, por favor créeme, no tuve elección, podemos empezar de nuevo. Antes de que pudiera responder, le sacaron los ojos de serpiente y lo arrojaron de vuelta a la cabaña. ¿Cómo te atreves a poner los ojos en mi esposa? Ya no los necesitarás. El clan Cuervo celebró una nueva ceremonia de boda para nosotros, invitando a miembros de todas las tribus. Más tarde, Stellan y yo nos mudamos del territorio Cuervo para establecer nuestra propia propiedad. La ladera de la montaña estaba cubierta de hierbas medicinales, y un enorme laboratorio de alquimia fue construido exactamente según mis especificaciones. Sentada en el columpio mientras Stellan me empujaba suavemente viendo el resplandor del atardecer, me sentí completamente satisfecha. Yo personalmente incubé a mi esposo. El proceso de crianza fue bastante satisfactorio. Ahí vas de nuevo con tus comentarios descarados. Aunque dijo esas palabras, sus lóbulos enrojecidos lo delataron. Sabía que seguía siendo el mismo de siempre. No miento, cuando aún eras un huevo, ¿no fui yo quien pulió tu cascarón y te alimentó con pastillas medicinales todos los días? Antes de que pudiera terminar de hablar, me sacó del columpio y me llevó directo a la casa. Bueno, mi señora, date prisa y pon un huevo para mí. Fin. Historia paralela. Soy la antigua bestia divina pájaro vermellón, conocida como Stellan. Por lo tanto, un hombre bestia solo puede vincularse a una esposa en su vida. Por algún giro del destino, me enviaron a casarme con una novia ese día. Escuché a otros llamarla Arven, un nombre encantador que me sienta bien. Lástima que mi apariencia fuera demasiado simple. Ella no parecía gustarme. Después de regresar a la tribu Cuervo, la maldición sobre mí hizo efecto, convirtiéndome de nuevo en un huevo. El líder del clan agotó los recursos de toda la tribu tratando de incubarme. Justo cuando el bosque oscuro estalló en levantamientos animales, el jefe del clan Cuervo no tuvo más remedio que transportarme en secreto al abismo helado, esperando que mi eclosión calmara el caos. Cuando permanecí atrapado en el huevo cerca de la puerta de la muerte, la voz de Arven me llegó de nuevo, hasta que su sangre murió en el estanque glacial carmesí. Después de absorber su sangre vital, unilateralmente formé un pacto de sangre con ella, finalmente rompiendo mi caparazón para renacer como el fénix vermellón. Después de sofocar el levantamiento del bosque, vi cómo su hermana se autodestruía, incapaz de contener las inmensas raíces espirituales que había absorbido. Sin su ayuda, ese dragón de inundación negro nunca avanzaría otro paso en esta vida. Agoté todos los métodos concebibles, pero no pude devolverla a la vida, así que conspiré con mis compañeros para revertir el flujo del tiempo. Esta vez, quiero que viva y sea mi esposa. Segunda historia. El día de la celebración de la luna llena de mi hijo, la era apocalíptica de frío extremo descendió, la drástica caída de la temperatura se cobró muchas vidas y la ciudad entera quedó casi sumergida en un mar de nieve blanca. La familia de mi esposo usó a nuestro hijo como palanca, lo que me obligó a salir a buscar provisiones. Al final, me congelé hasta morir al costado del camino. En mis últimos momentos, reuní mis últimas fuerzas para llamar a mi esposo, rogándole que viniera a salvarme, pero él me rechazó sin corazón. Esposa, descansa en paz. Quemaré más papel moneda por ti. Fue solo después de mi muerte que supe la verdad. El día que di a luz, mi hermana había cambiado a mi hijo muerto por uno sano, y el padre del hijo de mi hermana no era otro que mi esposo. De repente todo cobró sentido.
Desde el principio ambas familias me habían estado engañando. Usaron a un hijo ilegítimo para atarme, haciéndome estar dispuesta a trabajar como una esclava y a una dedicación desinteresada. Cuando abrí los ojos, había regresado a un mes antes de mi fecha de parto. Doctor, por favor, ayúdeme. Quiero un aborto inducido. 1. Al mirar mi vientre donde las estrías habían hecho que los vasos sanguíneos se rompieran, el doctor frunció el ceño profundamente. Señorita Susan, debe nacer en un mes. No recomiendo un aborto inducido. Al ver que permanecí en silencio, continuó. Debe saber que un aborto inducido en las últimas etapas del embarazo puede causar un daño significativo a su cuerpo. No solo habrá desgarros, sino que también puede necesitar una episiotomía. Usted, doctor. Lo interrumpí y lo miré con seriedad. Creo que el bebé ya está muerto. ¿Qué? Eso es imposible. El doctor parecía completamente incrédulo. Volviendo a sus sentidos, inmediatamente me hizo una ecografía. Efectivamente, los resultados de la ecografía mostraron que el feto tenía un grave enredo del cordón umbilical, y había muy poco líquido amniótico en el útero. El bebé había muerto asfixiado con el Sistema Médico Nacional interconectado. El médico rápidamente sacó todos mis registros de exámenes anteriores. Pronto, sus ojos, fijos en la pantalla de la computadora, se llenaron de confusión. Durante su control prenatal, hasta el mes pasado, el feto ya tenía el cordón umbilical enrollado alrededor de su cuello 3 veces. Le aconsejé a su esposo que la ingresara en el hospital para una cesárea en ese momento porque no lo hizo, aunque me había preparado mentalmente. Escuchar estas palabras del médico todavía se sintió como una puñalada en el corazón. En mi vida anterior, mi hermana Diana y yo nos embarazamos casi al mismo tiempo. Diana estaba embarazada fuera del matrimonio y nunca nos dijo quién era el padre de su hijo. Mi esposo Dean, con el pretexto de cuidar mi salud mental como mujer embarazada, nunca me permitió comunicarme directamente con el médico. Siempre que había algún problema, él era quien se comunicaba con el médico. Había discutido con él innumerables veces porque no podía comunicarme con el médico de manera oportuna, pero tanto mi suegra como mis padres se pusieron de su lado y hablaron por él. Después de varias disputas de este tipo, creí sus tonterías sobre cómo la comunicación directa con el médico podía hacer que una mujer embarazada se sintiera ansiosa e incluso aumentar el riesgo de depresión posparto. El día de nuestro parto, Diana y yo rompimos aguas al mismo tiempo. Ingresamos al hospital uno tras otro. Di a luz a un bebé sano de 8 libras por cesárea, mientras que Diana dio a luz a un niño muerto. Después de celebrar un banquete de luna llena para mi hijo en un centro de atención posparto, me llevaron a casa inesperadamente. Tan pronto como llegué a casa, llegó la era apocalíptica del frío extremo. El frío extremo selló rápidamente la vasta tierra en una gélida bodega de hielo. Incluso con la calefacción funcionando a toda máquina y el indicador de temperatura subiendo a su marca más alta, todo estaba en orden. En vano, en un instante el tenue calor fue consumido por el frío. En las calles una vez bulliciosas, solo quedaron los cadáveres fríos de animales callejeros, dormían en un sueño eterno en el frío helado, convirtiéndose en las primeras víctimas de esta era apocalíptica. Sin embargo, en este mundo de hielo y nieve, la escasez de suministros era aún más mortal que el frío. 3 días después de la llegada del frío apocalíptico, Dean y su madre revelaron sus verdaderos colores feos, obligándome a salir a buscar suministros. Cuando me negué, Dean sostuvo a nuestro hijo por la ventana, amenazando con dejar caer a la pequeña bestia. Mi hijo era una parte de mí, carne y sangre que había llevado durante 10 meses. ¿Cómo podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo lo mataban? Entonces, justo después de terminar mi periodo de recuperación posparto, arrastré mi cuerpo extremadamente débil para buscar suministros. En el momento en que salí de la casa, el viento helado y escalofriante me envolvió. Mis piernas se sentían como si estuvieran llenas de plomo, y solo pude luchar para levantarlas de la espesa nieve. Y luego los volví a dejar, dejando un rastro torcido en la nieve mientras soplaba el viento frío. Instintivamente me ajusté la ropa, pero el frío se filtró profundamente en mis huesos, como si tratara de chupar el último pedacito de calor de mi cuerpo. Al final me derrumbé de agotamiento y me congelé hasta morir al costado del camino. Antes de morir, llamé a Dean para: esposo, por el bien de nuestros años de matrimonio, ven a salvarme, llévame a casa, estoy a solo 100 metros de la zona residencial, puedes verme de un vistazo. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono, y luego llegó la voz fría de Dean: no puedo salir, es demasiado peligroso afuera. Mi corazón estaba lleno de dolor. ¿Cómo puedes hacer esto?
Soy tu esposa, ¿vas a verme morir congelada? Esposa, la vida y la muerte están determinadas por el destino, no me culpes, descansa en paz, quemaré más papel moneda por ti. Antes de que pudiera decir algo más, colgó el teléfono, luego vino la señal de ocupado. Sí, realmente no podía culparlo. Solo podía culparme a mí misma por ser tan ciega como para casarme con un cabrón como Dean. Hice mi mejor esfuerzo para moverme hacia casa, pero mis piernas habían perdido toda sensibilidad por el frío. En mi campo de visión, enormes copos de nieve bailaban en el aire como si enterraran mi última esperanza. Abrí la boca y el viento frío mezclado con nieve entró de inmediato. Mi corazón se llenó de preocupación por mi hijo, y mis lágrimas se congelaron en un instante mientras mi conciencia se desvanecía. Miré la nieve arremolinada y escenas del pasado pasaron ante mis ojos. Luego caí lentamente, mi cuerpo se fusionó con la nieve y el frío consumió mi último pedacito de calor corporal. Después de mi muerte, mi alma flotó de regreso a casa. Fue entonces cuando supe que todo había sido una conspiración. Dean había estado teniendo un romance con Diana durante mucho tiempo, la supuesta falta de suministros, obligándome a salir y la búsqueda. En realidad era una estratagema para hacerme encontrar suficientes suministros para 5 adultos. No eran solo Dean y su madre, Diana, mis padres también estaban involucrados. Mis padres sabían sobre la aventura de Dean y Diana desde el principio. También fueron responsables de intercambiar a los niños y obligarme a salir a buscar suministros. No podía entender por qué, como sus hijas, nos trataban de manera tan diferente. Si me hubieran dicho honestamente sobre el enredo del cordón umbilical y el bajo líquido amniótico, habría optado inmediatamente por una cesárea. Entonces mi hijo no habría muerto. Todos eran asesinos, sacrificaron a mi hijo solo para dar paso al hijo de Diana, y yo, por el bien de este hijo ilegítimo, salí a buscar suministros en el frío extremo y la ventisca. Finalmente muriendo congelada al costado del camino. Antes de casarme, mis padres y Diana me manipularon mentalmente. Después de casarme, Dean y su madre me controlaron. Mirando hacia atrás en mi vida, no era más que una broma, una herramienta para todos ellos. Afortunadamente el destino fue amable conmigo, dándome la oportunidad de renacer. Esta vez, quería ver cómo estas dos familias vivirían sus vidas cómodas y mimadas en el apocalipsis sin mí. Sus grandes tontos 3. Después de confirmar la precisión del examen, el médico inmediatamente organizó un aborto inducido para mí. Supe por el médico que esta niña era una niña. Sin embargo, de principio a fin, Dean me había dicho que nuestro hijo era un niño. Estaba claro que lo había planeado hace mucho tiempo, quizás desde el principio. No tenían intención de dejar que la niña en mi vientre naciera de forma segura. Todo lo que quería era al niño en el vientre de Diana, el que pudiera continuar el linaje familiar. Dean. La anestesia hizo efecto rápidamente. Cuando abrí los ojos de nuevo, ya estaba en la sala del hospital. Recibí mi teléfono de la enfermera. Tan pronto como lo encendí, aparecieron docenas de llamadas perdidas. Había llamadas de Dean, mis padres y Diana. No le había informado a nadie sobre este aborto inducido, y no tenían idea de dónde estaba. No pudieron comunicarse conmigo, estaban extremadamente ansiosos. Después de todo, debía dar a luz en un mes, y cualquier error durante este periodo podría alterar sus planes. Justo cuando estaba perdida en mis pensamientos, mirando mi teléfono, entró otra llamada. Después de pensarlo un momento, contesté. Al escuchar mi voz, Dean dejó escapar un suspiro de alivio. Esposa, ¿dónde estás? ¿Por qué tu teléfono se apagó de repente? Pensé que algo te había pasado. ¿Estás bien? ¿Cómo está nuestro hijo en tu vientre? Te lo digo, eres la persona más importante de nuestra familia en este momento. No puede haber ningún error. ¿Dónde estás? Envíame la dirección. Iré a recogerte de inmediato. Dean reveló sus verdaderas intenciones. Aunque afirmó estar preocupado por mí, lo que realmente le importaba era el niño en mi vientre. Todo lo que sentía por este sinvergüenza era odio. Pero acababa de someterme a un aborto inducido y necesitaría una incisión uterina. Tras la evacuación, mi cuerpo permanecería débil durante un tiempo. Durante este periodo, como miembro de mi familia y con el apoyo de mis padres, Dean seguramente tendría el poder de tomar decisiones sobre mi atención, considerando varios factores. No elegí confrontarlo directamente, sino que decidí seguirle el juego por ahora. Esposo, estoy en el hospital, ven rápido, nuestro hijo se ha ido. Esposa, ¿de qué estás hablando? ¿Qué le pasó a nuestro hijo? La voz de Dean se elevó bruscamente en el teléfono, exigiendo que me explicara con claridad, pero todo lo que hice fue llorar, sin darle ninguna información útil, enojada y frustrada. Dean finalmente colgó el teléfono, sin necesidad de actuar más. Me sequé las lágrimas y me acosté en la cama, revisando el saldo de mi tarjeta bancaria.
Tanto Dean como yo nos graduamos de prestigiosas universidades e ingresamos a empresas de Fortune 500 justo después de graduarnos. A pesar de la difícil situación económica, nuestros ingresos mensuales combinados seguían siendo de 50,000 yuanes. En la mayoría de las familias, la esposa administra las finanzas, pero en nuestra familia, Dean estaba a cargo de nuestras tarjetas de salario. Al principio preguntaba sobre el paradero del dinero, pero cada vez que lo hacía, Dean perdía los estribos, diciendo que si no confiaba en él, no tenía sentido continuar nuestro matrimonio. Mi suegra y mis padres también pensaban que estaba siendo irrazonable. Por el bien de la armonía familiar, me tragué mi orgullo y dejé de preguntar. Ahora me daba cuenta de lo tonto que había sido, no había notado las obvias señales de alerta, si no había nada que ocultar. ¿Cuál era el problema con revisar las facturas? Supuse que Dean había gastado muchos de nuestros ahorros conjuntos en Diana, por eso no se atrevió a mostrarme los extractos, temiendo que descubriera la verdad. Todavía tenía otra tarjeta bancaria, que había abierto cuando estaba en la universidad para pagar la matrícula. Había 100,000 yuanes en ella, ahorrados de mis trabajos de medio tiempo. Nunca había tocado este dinero y ahora sería útil, dentro de poco. El resfriado apocalíptico llegaría. Con este dinero podía comprar suficientes provisiones para el frío y la prueba, y vivir a salvo en una pequeña casa en el campo. Unas horas después, vi a Dean. Aunque renací poco después de mi muerte en la vida anterior, ver a este cabrón de nuevo todavía se sentía como si hubiera pasado una vida. Dean no vino solo, detrás de él no solo estaban mi maliciosa suegra, sino también mis padres parciales. Incluso Diana, con su barriga embarazada, apareció, luciendo preocupada. 5. Tan pronto como me vieron, en lugar de preguntar por mi bienestar, directamente exigieron saber por qué había abortado al niño. Si no hubiera sabido la verdad de mi vida anterior, podría haberme sentido culpable y haber sido fácilmente manipulada por su tono acusatorio. Estas personas no tenían vergüenza. Reprimiendo mi ira, me cubrí la cara y lloré. No quería, ese era mi hijo. Después de venir al hospital para un examen, descubrí que el niño en mi vientre tenía un enredo severo del cordón umbilical y poco líquido amniótico. No tuve más remedio que tener un aborto inducido. Esposo, ¿qué pasó? El doctor anterior no dijo que el bebé estaba bien. Le lancé la pregunta a Dean, curiosa por ver cómo mentiría para salirse con la suya, y efectivamente su rostro cambió de inmediato cuando le pregunté, al ver que Dean estaba forcejeando. Mi suegra se abalanzó sobre mí y me gritó, Roja, ¿cómo te atreves a preguntarle a tu esposo? Tú eres la madre, el niño estaba en tu vientre, no es tu responsabilidad cuando algo sale mal. Siempre he dicho que eres un gafe, pero nadie me creyó, ahora sé. Ha demostrado que es verdad. Mi precioso nieto debía nacer en un mes, y lo abortaste. Podría matarte, perra. La diatriba de mi suegra probablemente se basó en la suposición de que estaba demasiado perturbada mentalmente después del aborto para replicar. Pero no iba a dejar que se saliera con la suya. Con lágrimas en los ojos, dije, precisamente porque soy la madre, conozco la situación mejor. No tengo que preguntarle al doctor anterior, debe ser su incompetencia la que mató a mi niño. Sí, voy a denunciarlos a los medios y exponerlos. Mientras hablaba, fingí estar ansioso por levantarme de la cama. 6. Como esperaba, Dean me detuvo de inmediato. Él era el que tenía la conciencia culpable. Si realmente iba al médico y le contaba la verdad, él sería el criticado. A estas alturas, nadie sabía que se avecinaba un resfriado apocalíptico. A Dean todavía le importaba su reputación. Si el asunto salía a la luz y llegaba a su empresa, seguramente lo despedirían. Susan, estás mal ahora mismo. Deberías descansar en la cama. Puso una expresión triste y me dijo cariñosamente, el niño se ha ido, pero lo más importante es que sigues aquí. Mientras estés a salvo puedo estar tranquilo. No era un pez dorado con solo 3 segundos de memoria. No había pasado mucho tiempo desde que vi a Dean irrumpir en la habitación, exigiéndome respuestas con enojo. Sin embargo, no quería romper con él todavía, así que no expuse sus mentiras. En cambio, me incliné débilmente hacia sus brazos y le dije hoscamente, mamá tiene razón, es mi culpa, pero durante todo este embarazo, no me he comunicado adecuadamente con el médico, sigo pensando que algo anda mal, tengo que ir a ver al médico. Mientras hablaba, me retorcí ansiosa en los brazos de Dean. Distraída, se giró hacia su madre y espetó, mamá, tú también eres una mujer, ¿no puedes ser un poco más comprensiva con Susan? Mi suegra solía adorar a su hijo por encima de todo, pero esta vez,
ella inesperadamente le respondió: «Me equivoco, si no estás de acuerdo, deja que nuestros suegros juzguen». Con eso, se giró para mirar a mis padres parados en la puerta. Siguiendo su mirada, inmediatamente vi a Diana, sus ojos llenos de veneno, aparentemente provocados por mi momento íntimo con Dean. Apretó los puños con fuerza. Recordé la costumbre de Diana de hacerse la manicura, no le dolía apretar los puños así. Mi odio por esta querida hermana ardía aún más profundo. Para ser preciso, odiaba a Diana y a mis padres incluso más que a Dean y su madre. Después de todo, ellos fueron los que me empujaron directamente al abismo. Diana era mi hermana mayor. Recordé cuando éramos niños con nuestros padres ocupados en el trabajo, yo la cuidaba. Cuando estaba de pasantía, mi salario mensual era de solo 2000 yuanes, y el alquiler y los servicios públicos eran un gasto enorme, pero siempre que Diana pedía dinero, encontraba la manera de dárselo, incluso si eso significaba pasar hambre a fin de mes, sobreviviendo solo con bollos al vapor y pepinillos. Había hecho todo lo que podía por ella, tanto moral como emocionalmente, pero ¿cómo me lo pagaba? Se acostó con mi esposo y se embarazó de su hijo, y luego estaban mis padres. Siempre me habían dicho desde que era joven que Diana, 2 años mayor que yo, había soportado más dificultades, por lo que debería ser comprensiva y siempre pensar en ella primero. Como resultado, pagué mi matrícula de la escuela secundaria y la universidad trabajando durante las vacaciones de verano e invierno. Incluso después de conseguir un trabajo estable y mudarme, seguía dándoles 1000 yuanes para gastos de manutención cada mes. Durante los festivales, nunca dejaba de darles sobres rojos, cigarrillos, alcohol u regalos de oro. Los vecinos me elogiaban como la hija modelo. En cambio, después de graduarse de la universidad, Diana ni trabajó ni continuó sus estudios, se quedó en casa, viviendo de nuestros padres. En sus palabras, era una hija de tiempo completo, dedicada a acompañar a la familia, pero siempre la favorecieron, dejándome sufrir en silencio. Era cierto que la lana que rechina recibe la grasa. Solo pensar en cómo sabían que Diana estaba destruyendo mi matrimonio y lastimando a mi familia, pero aún así lo aprobaron tácitamente todo y construyeron la felicidad de mi hermana mayor sobre mi dolor. Me heló la sangre. Era como si no fuera su hija en absoluto, sino una mera herramienta para ser sacrificada en cualquier momento. 8. En respuesta a mi madre en pregunta perdida, mis padres, como siempre, ponían sus sonrisas aduladoras e intervenían: «Tienes toda la razón». Entonces, sus sonrisas se desvanecieron, y me miraron con severidad. «Ni siquiera discutiste una decisión tan importante como un aborto inducido con la familia. ¿Acaso nos respetas todavía como tus mayores? ¿Cuándo serás alguna vez tan sensata como tu hermana?». Escuchando a mis padres tergiversar la verdad, no sentí ninguna agitación emocional dentro. Tal vez habiendo muerto una vez, hacía tiempo que había perdido la esperanza en ellos. Sin esperanza, no podría haber dolor, pero todavía fingí estar herido y señalé a Diana: «Sensata. Dices que es sensato que se quede embarazada fuera del matrimonio y ni siquiera revele quién es el padre. Es bastante malo que siempre la hayas favorecido, pero ahora, cuando estoy en mi peor momento después de perder al bebé, estás usando la piedad filial para reprimirme». Cuanto más hablaba, más me enojaba. «Bien. Ya que me menosprecias tanto, toma a ese bastardo en el vientre de Diana y vete, nunca lo reconozcas yo como tu hija otra vez». Tan pronto como la palabra «bastardo» salió de mi boca, la expresión de todos en la habitación cambió de repente. Después de todo, todos sabían quién era el padre del hijo de Diana, incluso Dean se congeló. Esto no era sorprendente. Después de todo, si el hijo de Diana era un bastardo, entonces, ¿qué hizo eso? Dean, el padre, mi suegra, incapaz de contenerse, corrió hacia adelante tratando de abofetearme. Afortunadamente Dean fue rápido, ingenioso y la detuvo a tiempo para evitar despertar mis sospechas. Rápidamente sacó a los demás de la habitación. Después de haber roto con mis padres, en realidad me sentí aliviada. Ahora no tenía que soportar sus constantes sermones morales sobre la piedad filial. En los días siguientes, nadie apareció de nuevo. Sabía que debían estar discutiendo qué hacer con el embarazo de Diana. Después de todo, desde que aborté al Mortinato prematuramente, ya no podían hacer su truco de intercambiar a los bebés, no podían darle a ese niño ilegítimo un estatus legítimo y también tenían al considerar mi presencia. Si Dean hubiera tenido una simple aventura, podría haber sido una cosa, pero su aventura fue con Diana. Si armaba una escena, seguramente atraería la atención en línea, aunque ambas familias eran egoístas. Todavía se preocupaban por su reputación y no sé. Dejarían avergonzar públicamente mientras vigilaban las acciones de Dean. Pasé por los procedimientos de alta en el hospital. El médico me aconsejó que permaneciera en el hospital un tiempo más para monitorear mi recuperación. Pero sabía que no podía permitirme esperar. 9. La temperatura bajó más y más cada día.
recientemente, muchos pacientes con resfriados y fiebre debido al repentino cambio de clima habían sido ingresados en el hospital. Se veían demacrados y tosían constantemente. Nadie se había dado cuenta aún de que se acercaba la era apocalíptica del frío extremo. Había pensado en advertir a los demás, pero cada vez que intentaba mencionarlo, era como si algo me hubiera sellado la boca a los ojos de los demás. Simplemente parecía estar actuando de manera extraña, parecía que solo podía cambiar mi propio destino, no el resultado del apocalipsis inminente. Después de salir del hospital, compré un boleto de tren y me dirigí a mi ciudad natal en el campo. Mi ciudad natal estaba en Phoenix Mountain, y solo había conseguido una carretera hace 10 años. Tuve que tomar un tren hasta la capital del condado y luego un viaje en triciclo de 2 horas para llegar al pueblo. La ventaja de su lejanía era la escasa población, incluso los pocos hogares vecinos estaban muy separados. La casa en mi ciudad natal fue construida por mis abuelos, cuando era niño. Mientras mis padres trabajaban en la ciudad con Diana, vivía en el campo con mis abuelos. Era un verdadero niño de campo de espíritu libre. Pensé que tal vez porque no fui criado por mis padres, no recibí su favor, pero eso ya no importaba. Nuestra casa estaba ubicada en el lado más al sur de la montaña. Incluso durante los inviernos más fríos, era unos grados más cálido que otros lugares, en ese entonces, para almacenar y encurtir verduras. Mis abuelos habían cavado un sótano debajo de la casa para evitar que las ratas robaran la comida. El sótano era muy profundo y tardaba varios minutos en bajar cada vez. De niño, iba al sótano con mis abuelos. No solo era cálido en invierno y fresco en verano, sino que también estaba bien aislado. Tras la llegada del frío apocalíptico, la temperatura descendió a menos 60 grados centígrados. En ese momento, incluso con la calefacción encendida, el frío se filtraba por todas partes. Afortunadamente tenía el sótano. Una vez que me escondí dentro, pude bloquear el frío intenso del exterior. A pesar de que mi cuerpo aún se recuperaba, alquilé una camioneta de carga. El vehículo avanzaba con dificultad por la carretera vacía y cubierta de escarcha, haciendo un sonido sordo y crujiente. Envuelto en gruesas ropas de algodón, con mi bufanda cubriéndome casi toda la cara, mantuve un ojo vigilante por la ventana. Cuando llegué al mercado, no se parecía en nada a su bullicio habitual. Los puestos eran escasos y los suministros extremadamente escasos. Me abrí paso entre los pocos puestos que quedaban, seleccionando cuidadosamente. Para las necesidades diarias y los suministros a prueba de frío, primero elegí varias mantas gruesas, suaves y muy aislantes, pensando que podría ponerlas en la cama del sótano. Más aislamiento siempre era mejor. Luego, agarré varios calentadores de manos y pies grandes y de gran capacidad sin dudarlo. Para la comida, compré una gran cantidad de alimentos enlatados altos en calorías, incluyendo latas de carne, pescado y fruta. También me abastecí de productos secos duraderos como setas oreja de madera, setas shiitake y fideos. En cuanto al agua potable, compré varios barriles grandes de agua purificada. Aunque el clima frío fácilmente congelaría el agua, podría colocar los barriles cerca de la chimenea. Al elegir ropa resistente al frío, fui muy cuidadoso. Además de las chaquetas gruesas de algodón que ya tenía, encontré varias chaquetas largas de plumas con altos niveles de relleno y tela impermeable y a prueba de viento. También elegí varios juegos de guantes, gorros y las bufandas. Los zapatos también eran cruciales, así que seleccioné 2 pares de botas de nieve con suelas antideslizantes y forros gruesos y esponjosos. Usarlas se sentía como caminar sobre nubes y podía bloquear eficazmente el frío que se filtraba del suelo. Cuando otros preguntaron, dije que estaba recolectando estos para un proyecto de vídeo para ayudar a los niños en zonas montañosas pobres. Como compré artículos diferentes cada vez y en pequeñas cantidades, no desperté sospechas de nadie, y los suministros que compré fueron suficientes para durarme un año. Pronto llené el sótano hasta el borde, apenas quedaba espacio excepto para una cama. Con menos de un día para que llegara el frío apocalíptico, pensé en los suministros que tenía almacenados en casa. Debido a la pandemia anterior, había comprado específicamente varias cajas de fideos instantáneos y luosifen, fideos de arroz apestosos. Si se racionaban cuidadosamente podrían durar una semana. En mi vida anterior no había necesidad de que saliera a buscar suministros tan rápidamente, pero Dean, para eliminar cualquier problema potencial, había escondido la mayor parte de la comida almacenada. En casa, solo me enteré después de mi muerte de que él lo había hecho todo por Diana y mis padres. Resultó que Dean había alquilado un apartamento arriba para ellos durante mucho tiempo. Cada vez que salía a buscar provisiones en mi vida anterior,
Dean llevaba comida arriba para Diana y los demás. Solo pensarlo hizo que mi odio estallara de nuevo. 10. Llamé a mi suegra para una videollamada, fingiendo estar preocupada. Le pregunté si los fideos instantáneos en casa todavía estaban allí, y si estaban caducados. Le dije que no los tirara si aún estaban buenos, ya que quería comérmelos cuando regresara. Sabía que a mi suegra no le gustaba. De hecho, me miraba madre y yo hasta la muerte, te lo digo, regresa ahora mismo y compra toda la comida que puedas en el camino, de lo contrario, tu madre y yo fingiremos que nunca tuvimos una hija como tú y cortaremos todos los lazos contigo. 12. Desde que era una niña, mi padre ha tenido mal genio y me ha golpeado innumerables veces, pero cada vez después de la paliza, mi madre lloraba a mi lado, diciendo que mi padre me amaba en el fondo, antes de morir de una muerte miserable en mi vida anterior. También seguí lavando mi cerebro con este pensamiento, pero ahora, habiendo muerto una vez, incluso si fuera la persona más ingenua, debería haber despertado. Mi padre simplemente me miraba con desprecio, no le gustaba como su hija. Así que nada de lo que hacía le complacía, no importaba lo bien que lo hiciera, lo daba por sentado, pero cada vez que cometía el más mínimo error, me criticaba y regañaba sin piedad. La única razón por la que podía actuar así era que confiaba en mis sentimientos por la familia. Sin embargo, ese afecto se desvaneció hace mucho tiempo porque de su favoritismo, la comisura de mi boca se curvó mientras replicaba, ¿ahora recuerdas a tu pequeña hija, que tu hija mayor es inútil? No puede salir a comprarte comida, hace tanto frío afuera, y tu hermana está embarazada, ¿qué pasa si le pasa algo? La voz de mi madre llegó desde un lado en el momento justo, encontré sus palabras ridículas, así que sabían que hacía frío afuera, pero, ¿y yo? Era una especie de superhéroe que no le temía al frío extremo, acababa de tener un aborto inducido. En mi vida anterior, se comieron las provisiones que dejé atrás, pero ni uno solo de ellos se preocupó por mí o me preguntó si tenía miedo de morir. Fueron ellos los que mataron al yo que solía dar de todo corazón. En esta vida, se lo han buscado. No le respondí a mi madre y cambié de tema. Oh, recuerdo que antes almacenaba mucha comida instantánea en casa. Si tienes hambre, puedes comer eso, Dean. Inmediatamente se animó y me preguntó dónde había puesto la comida, mirando a mi suegra en la señal de vigilancia, que bajaba la cabeza en silencio y no decía nada. De repente dejé de hablar. Ahora, era su turno de ponerse ansiosos. Incluso Diana salió y me suplicó, Susan, esto es una cuestión de vida o muerte, hay tantos de nosotros en la familia, no seas tan mezquina, eres tan amable, creo que no te quedarás de brazos cruzados y nos verás morir, ¿cierto? Solo escuchar la voz de Diana me hizo sentir mal, pero en respuesta a su sincera súplica, todavía asentí, tienes razón, la gente debe ser amable, pero acabo de recordar que cuando llamé a mamá ayer para preguntarle si esas cosas habían caducado, tiró todas esas cajas de fideos instantáneos, luosifen, frutas secas, papas fritas, pan, todo. Dean, la vida y la muerte están en manos del destino, no me culpes, quemaré más papel moneda por ti también. Con eso colgué el teléfono. 13. Entonces encendí el sonido de la transmisión de vigilancia y escuché a todos gritándole histéricamente a mi suegra, la culparon de todo y la obligaron a bajar a buscar los artículos tirados. Pero los botes de basura en nuestra comunidad son limpiados por limpiadores dedicados cada 2 horas, ya que había pasado una noche entera, los artículos habían sido recogidos hace mucho tiempo. ¿Cómo podría mi suegra encontrarlos? Pero a los demás no les importó, pensaron que ella era la responsable de que perdieran los suministros y la obligaron a salir en la ventisca durante todo el proceso. Nadie dijo una palabra, pero sus acciones decían mucho a los ojos de Dean. Su propia vida era claramente más importante que la de su madre. Mi suegra, una mujer de mediana edad que estaba acostumbrada a una vida cómoda, nunca había soportado tales dificultades, se lamentó y suplicó en el pasillo, pidiéndole a Dean que la dejara volver a entrar. Desafortunadamente Dean se negó sin otra opción, salió tentativamente de la comunidad. 3 horas después, todavía no apareció en él la señal de vigilancia, como era de esperar, probablemente murió afuera. 14. Con la escasez de suministros, nadie quería ser el sacrificado, la atmósfera en la habitación se volvió extremadamente tensa y finalmente estalló en una pelea caótica, gritos y maldiciones llenaron el aire. Durante la conmoción, Diana fue empujada y perdió el equilibrio. Su vientre golpeó la esquina de la mesa con fuerza. El impacto repentino causó una hemorragia masiva en la parte inferior de su cuerpo, la impactante sangre roja se extendió en el aire frío, una vista aterradora, los ojos de Diana se llenaron de pánico, rogó a todos los presentes
suplicándoles que la llevaran al hospital por los viejos tiempos. Sin embargo, Dean observó fríamente con un rostro inexpresivo, incluso sus propios padres optaron por ignorar su difícil situación. Al final, Diana murió por una pérdida masiva de sangre, tal vez impulsada por el retorcido deseo de vengar a su hija. Mi padre agarró un cuchillo de la cocina y cargó contra Dean, tratando de obligarlo a salir a buscar suministros, pero ¿cómo podría la fuerza de un hombre de mediana edad igualar la del joven y fuerte Dean? Efectivamente, los resultados de la ecografía mostraron que el feto tenía un enredo severo del cordón umbilical y muy poco líquido amniótico y había sido asfixiado hasta la muerte, probablemente por instinto de autoconservación. Dean se defendió. La cuchilla brilló en la habitación tenuemente iluminada, junto con varios gritos. Las dos personas que quedaban en la casa cayeron en un charco de sangre. En la transmisión de vigilancia, vi a Dean arrastrando los cuerpos de las 3 personas a la cocina. Podía adivinar su intención y no podía soportar mirar más, ni siquiera una sola mirada. Con manos temblorosas y reprimiendo mis náuseas, intercepté las imágenes de vigilancia y las envié a la policía. Un mes después, me despertó de mi sueño una ola de calor. Rápidamente salí del sótano. En lugar de ir directamente al suelo, asomé lentamente la cabeza por la entrada del sótano y miré a mi alrededor con cautela. Lo que saludó a mis ojos fue un cielo azul claro, luego, rayos de sol deslumbrantes, tan brillantes que casi me cegaron, golpearon las ventanas directamente, reflejando luces de colores. El sol salió. No pude evitar exclamar suavemente. Una sensación de alegría por sobrevivir a un desastre brotó dentro de mí. La tierra helada comenzó a despertar gradualmente bajo la caricia del sol. La era apocalíptica de frío extremo finalmente había llegado a su fin. Me acosté en la entrada del sótano, sintiendo el calor del sol, con emociones encontradas en mi corazón. 3 días después recibí una llamada de la estación de policía. Resultó que el vídeo que les envié les había llamado la atención. Después de que terminó el frío apocalíptico, la policía envió inmediatamente oficiales y arrestó a Dean. Con múltiples vidas en sus manos, Dean fue sentenciado a muerte. Sobrevivió al frío apocalíptico confiando en esos 3 cadáveres, pero no pudo escapar de la sanción de la ley. Como sobreviviente, heredé las propiedades de ambas familias. Planeo comenzar a viajar. El sol es tan maravilloso, calienta mi corazón. Después de pasar por este frío extremo apocalíptico, de ahora en adelante viviré mi vida como quiero, no reprimiré mis sentimientos. Si algo me molesta, hablaré. Viviré según mi propia voluntad y viviré una vida feliz.